Hola, muy buen día, tengan todos ustedes. Bienvenidos a la clase de seminario. Vamos a continuar con el siguiente tema de nuestra unidad número 2 con respecto a los diferentes tipos de estudio que se suelen utilizar de manera más frecuente en investigación. En la sesión anterior estuvimos hablando de la clasificación metodológica, repasamos algunos conceptos y analizamos el caso muy particular de los estudios que son los observacionales de tipo, en este caso, descriptivos, en los cuales pues se caracterizaba por poseer un único grupo de estudio. Por lo tanto, pues en esta ocasión vamos a revisar los estudios observacionales analíticos. La principal diferencia que vamos a encontrar es que precisamente como ya lo hemos definido, un estudio de tipo de carácter analítico o comparativo es aquel en el cual yo tengo la capacidad de hacer una comparación entre dos o más grupos. Entonces vamos a ver dos de ellos que son de los más utilizados y de los más frecuentes, que son los estudios de casos y controles y las cohortes. Bueno, ¿qué son los estudios de casos y controles? Son estudios que se caracterizan principalmente por tener carácter observacional, es decir, nosotros como investigadores no podemos manipular ni controlar algunas variables, en este caso, variables que son de carácter independiente, sino que únicamente nos limitamos a describir el fenómeno en cuestión. Número dos es, en este caso, vamos a tomar o vamos a partir de dos grupos, precisamente, porque pues eso es lo que estamos analizando. Un grupo de pacientes, en este caso, van a ser los que se consideren como los casos, dado que tienen, en este caso, una enfermedad, una característica, algo que a mí me interese, que por lo general se refiere a alguna condición o algún evento, precisamente, y que ya ha ocurrido, ¿sale? Mientras que el otro grupo, que sería el grupo de los controles, van a ser un grupo de sujetos o voluntarios que en este caso, la única diferencia que van a tener entre estos dos grupos es que el grupo de los controles no va a poseer esta enfermedad, ¿sale? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es seleccionar o definir mis grupos de estudio de acuerdo con esta característica, cuáles sí tienen enfermedad y cuáles no. Y a partir de ahí, nosotros vamos a hacer una comparación, sobre todo analizando posibles factores de exposición de los cuales hayan de alguna forma contribuido para que el sujeto a lo largo de todo este tiempo haya sido capaz de desarrollar el evento o generar esta enfermedad o esta condición que a mí me interesa, ¿sale? De tal manera que entonces lo que nosotros queremos saber es conocer o identificar cuál es la frecuencia de la presentación de estos factores que logran, obviamente son factores de riesgo, factores de exposición que se presentan en ambos grupos y a partir de ahí entonces hacer una comparación, ¿sale? Entonces, las características metodológicas de los estudios de casos y controles, pues es que, por lo tanto, la manera o la direccionalidad que nosotros vamos a tener en este estudio es que vamos a hacer una evaluación desde el punto en el que ya está desarrollado el evento. Por eso los voluntarios aquí, en este caso los sujetos de estudio, ya van a haber desarrollado al momento de que yo inicio mi estudio la enfermedad y a partir de ese criterio yo los voy a seleccionar, voy a reclutar obviamente a estos casos, considerando que sí tienen un diagnóstico en específico o que ya tienen una condición definida, ¿sí? Por lo tanto, esto significa que la evaluación va a ser de carácter retrospectivo. Entonces, se fijan, aquí llevamos estas tres características. Son observacionales, son analíticos, porque estamos hablando que tenemos dos grupos de estudio, el de los casos y los controles, y con respecto a la temporalidad serían estudios retrospectivos, ¿sale? Además, el muestreo lo vamos a realizar siempre alrededor de las personas que ya hayan desarrollado el evento. Entonces, necesitamos nosotros definir primero que nada cuáles son los criterios, cuáles son las características que yo busco, que me interesan, que posean estos sujetos de estudio, para que nosotros podamos saber eh, qué peculiaridades son las que nosotros vamos a tratar de encontrar con respecto a otro grupo que precisamente no posea la característica desarrollada o el evento en cuestión, ¿sí? Entonces, hablando un poquito de las características que tienen los casos, podríamos decir
que en este caso los sujetos que pertenecen a este grupo se obtienen a partir de una muestra aleatorizada de la población pues ideal, ¿no? Que nosotros quisiéramos obtener, quisiéramos, por ejemplo, si a mí me interesa analizar a un grupo de pacientes que tienen, por ejemplo, artritis reumatoide, pues lo ideal sería que yo considerara toda la población de los pacientes que tienen artritis reumatoide y de manera aleatoria, pues yo pudiera o me pudieran llegar a mí todos esos casos para poder generar una muestra representativa. Sí, eso es lo ideal, lo que quisiéramos nosotros tener. Sin embargo, en la rutina, en la práctica diaria, lo que va a pasar es que muchas veces esos casos no van a llegar a nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir a buscarlos, es obtenerlos de los recursos y a través de los medios que nosotros tengamos disponible y que obviamente pues estemos también así como que indagando un poquito más para ver si cumplen o no con las características que me permitan obviamente definir bien o entrar o participar en el estudio, ¿sale? Entonces, esa es la condición al contexto real al que nos enfrentamos. Por lo tanto, ¿de dónde podemos sacar estos casos? Pues les digo, de manera ideal de la población en general. Sin embargo, en enfermedades que son muy poco frecuentes, también eso de alguna manera me dificultaría el esperar a que llegaran a mí o que sean diagnosticados, porque pues entonces voy a encontrar una muy baja probabilidad de éxito. ¿Sale? Entonces lo más común que nosotros solemos hacer es recurrir precisamente a los hospitales, a las clínicas en las cuales yo ya sé que si estoy buscando un paciente que tiene artritis reumatoide, pues me conviene ir al servicio de reumatología, donde yo sé que voy a encontrar una muy alta cantidad de pacientes que desarrollan esta enfermedad, ¿sí? Entonces de ahí yo puedo ir haciendo un reclutamiento pues mucho más eficiente y que además me sea más útil y sobre todo si yo de repente encuentro características que no deseo en algunos tipos de paciente, pues por lo menos tener como una mayor gama de posibilidades de dónde elegir, ¿sale? Podemos sacar esta información también de algunos censos y registros o por ejemplo, sobre todo cuando vamos a obtener los datos de estos pacientes o de estos casos, podemos sacarla de historias clínicas, pues del archivo, etcétera, etcétera, o pues por invitación abierta, ¿no? O sea, yo lanzo un anuncio y digo, oigan, si conocen a alguien que tiene artritis reumatoide, pues lo invito a participar en mi estudio y pues que de esa manera lleguen a mí estos casos, ¿sale? Entonces, una vez que yo ya definí muy bien las características que deseo que posean mis casos, entonces ahora sí, a partir de esto, vamos a definir a los controles, ¿sale? Entonces, ¿qué características deben tener estos sujetos que están ahora formando de este otro grupo de estudio? Número uno, deben de ser comparables con los casos. ¿Qué me refiero con esta terminología de que si son comparables o no? Bueno, en este caso, no es lo mismo que yo compare, por ejemplo, a un paciente, una paciente de edad avanzada, ¿sí? Una mujer de a lo mejor 60 años, ¿sí? Que desarrolló una condición autoinmune, ¿sale? Que tenga ciertas características que no la van a hacer igual o comparable con respecto a una mujer sana que no tiene la enfermedad, pero que además es joven, que además vive en otra situación socioeconómica distinta, que tiene vive, por ejemplo, en otro país, en otra región, donde no se enfrenta precisamente a las mismas condiciones ambientales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se fijan? O sea, estamos ahí como que hablando de dos contextos sumamente distintos y por lo tanto, cuando yo haga el análisis, puede darse el caso que si yo no considero este factor, entonces yo puedo decir, no, pues obviamente yo encontré tales, tales y tales factores asociados al desarrollo de esta enfermedad con respecto al otro grupo, pero no necesariamente va a responder esa la pregunta que originalmente nosotros nos estamos planteando, ¿sí? O sea, puede deberse precisamente a la implicación que llegan a tener otros factores, sobre todo que no estamos considerando y por lo tanto no ver un resultado o no encontrar, por ejemplo, en algunos casos, pues diferencias significativas. Entonces, lo ideal aquí sería que, por ejemplo, si yo estoy considerando que el promedio de edad de mi grupo de casos, por ejemplo, de pacientes con artritis reumatoide, es de 60 años, entonces lo ideal sería que yo pudiera comparar con un grupo de controles que también precisamente su promedio sea de edad sea de 60 años, con la diferencia exclusivamente de que estos pacientes controles no tienen artritis reumatoide.
¿sí? Entonces, eso también en algunos, o alguna otra condición clínica, porque ahí, por ejemplo, se complica un poquito el asunto, dado que, pues, a ver, 60 años, o sea, ustedes conocen a personas que a los 60 años no hayan desarrollado hipertensión, obesidad, diabetes, que no hayan tenido antecedentes de ta. Entonces, ay, ahí como que a la mera hora se complica. No es imposible, pero muchas veces por eso es que se dificulta encontrar pues controles que sean adecuados, ¿sí? Entonces, en cuestiones metodológicas, pues sí hay que fijarnos muy bien en que el estudio tenga una solidez precisamente considerando estos factores. Hay algunos autores, hay algunas personas que, por ejemplo, el efecto que nosotros estamos generando de la comparabilidad a través, por ejemplo, de técnicas o estrategias de pareamiento de datos, pudiera darse el caso que en algunas situaciones se enmascaren o no se vean reflejados algunos efectos, ¿sí? Entonces, hay personas que no recomiendan como tal parear así de manera tan estrecha, porque entonces podría darse este fenómeno y por lo tanto algunas variables no pudieran observarse, ¿sí? Deben haber tenido entonces el mismo riesgo o por lo menos la misma probabilidad, por ejemplo, que vivan en la misma región, que hayan tenido acceso a los diferentes, no sé, tratamientos, alimentos, condiciones que finalmente pudieran haber llevado a cabo o pudieran haber contribuido precisamente al desarrollo del evento. ¿Sale? De tal manera que entonces, pues si se sometieron a los dos factores y uno sí desarrolló el evento y otro no, entonces, pues ese factor no tiene mucha implicación o mucha importancia. ¿Qué es lo que realmente hicieron diferente a lo largo de su vida o qué condición, por ejemplo, genética, inmunológica, de su alimentación, no sé, qué fue lo que finalmente hizo que por lo tanto llegara a desarrollar esta enfermedad, ¿sale? Y obviamente pues lo ideal sería que semejaran a los casos en todo excepto la presencia del evento. Entonces aquí tenemos nosotros que podamos obtener los controles, por ejemplo, de los mismos centros donde se obtienen los casos, de los mismos hospitales, de las mismas clínicas, pueden ser familiares, pero aquí no se recomienda tanto porque pues sobre todo los estudios de carácter genético sí pudiera haber alguna variación importante donde a lo mejor estos miembros de la misma familia poseen precisamente estas mutaciones o estas condiciones precisamente por la genética. Pudieran ser entonces, por ejemplo, los vecinos, que sabemos que pues, viven en la misma área, y si, por ejemplo, yo tengo la presencia de un contaminante ambiental o el tipo de alimento la dieta que siguen, las condiciones, por ejemplo, el agua que toman, con la que lavan sus verduras, o sea, pues sigue siendo lo mismo, ¿no? O también suele ser bastante común que, por ejemplo, no tenga ninguna relación con los casos. Solamente yo busco, pues, lo que les digo, la edad, el sexo, pues, algunos factores, pues, importantes, etcétera, ¿no? Entonces, pero ya va a depender mucho ahí de la estrategia que yo me planteé para que yo pueda entonces conseguir estos controles. Y también puedo hacer como reclutamientos masivos. Por ejemplo, si necesitamos muestras de sangre, por ejemplo, de un banco de sangre, de gente que vaya a donar, que generalmente pues se hace un screening para ver si cumplen o no con ciertas características y que por lo tanto, por ejemplo, no tengan alguna otra infección, bla, bla, bla. Y pues esa sangre sabemos que de esas personas pues son sujetos sanos, ¿sí? Entre comillas, o que por lo menos no tienen la enfermedad, ¿sí? Entonces podemos nosotros resumir que las principales ventajas de los estudios de casos y controles es que sirven como un modelo bastante útil para enfermedades que son nuevas, sobre todo considerando que de las cuales se sabe muy poco al respecto con respecto a su fisiopatología, las causas, ¿sí? Etcétera, etcétera. Es usado, por ejemplo, en investigación en algunas epidemias. Y, por ejemplo, lo más importante aquí yo creo que es bastante práctico en el sentido de que, pues como yo estoy partiendo o estoy iniciando mi investigación, estoy reclutando los sujetos de estudio a partir de una condición que muchas veces tarda años en poder, pues, manifestarse. Imagínense una persona que tiene cáncer, a lo mejor tuvieron que haber pasado 20, 30, 40 años para que la persona pudiera desarrollar este tumor y mientras tanto, entonces, pues a lo mejor no desarrolló ninguna sintomatología, etcétera. Entonces, pues a diferencia de los estudios que son de carácter prospectivo que yo me tengo que esperar, pues aquí ya no me tendré que esperar esos 20 o 30 años, ¿sale? Nos permite calcular un parámetro que ahorita vamos a revisar que se llama razón de momios, Watts ratio.
y suelen ser también pues económicos, rápidos y demandan pocos recursos. Generalmente, no les dije la cuarta característica, pero generalmente estos pacientes pues ya no se modifican tanto las cuestiones de los factores de exposición y de desarrollo del evento, por lo general entonces es más frecuente que estos tipos de estudios sean transversales y que con una única ocasión en la cual yo recolecte una muestra a partir de estos pacientes pudiera entonces hacer el análisis correspondiente. Y bueno, con respecto a las limitaciones, podemos observar que son, por ejemplo, susceptibles a algunos sesgos, por ejemplo, sesgos de memoria. Imagínense que yo les dijera, a ver, ¿quién de ustedes hace 10 años comió alguno de estos productos, ¿sí? O ingirió alguno de estos productos? Entonces, no, pues no manches, no me acuerdo ni siquiera de lo que comí ayer, ¿verdad? Entonces, menos me voy a andar acordando de lo que si comí eso o no hace 10 años. Entonces, pudiera llegar a prestarse a ese tipo de errores, ¿sí? La certeza de la exposición, híjole, no me consta al 100%, como que sí, como que no. Entonces, ese dato lo tenemos que clasificar nosotros, o sea, sí o no, sí en alguna categoría. Y por lo tanto, eso pudiera llevarnos a una incorrecta clasificación. Este tipo de análisis solamente se limitan a un solo evento. No puedo evaluar varios eventos al mismo tiempo porque entonces se traslaparían las condiciones y me haría un análisis mucho más complicado. No podemos calcular nosotros incidencia porque principalmente el evento ya fue desarrollado y no podemos calcular otro parámetro que luego ahorita vamos a revisar, que es el riesgo relativo, ¿sí? Y como les mencionaba, el efecto del pareamiento en algunas circunstancias pudiera ser incapaz de evaluar el efecto de algunos factores que pudieran estar como enmascarados o aparentemente similares, pero que sí podrían contribuir de manera importante al estudio, ¿sale?